Bien, buenos días, tardes o noches, espero que estén teniendo todos y cada uno de ustedes. El día de hoy haremos una breve exposición acerca de la microbiología en suelos, de la tarea número 3 acerca de distinguir los ciclos bioquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. Esta presentación está siendo exponida o expuesta por su expositor el día de hoy, mi persona, Josuan Andrés Moreno. El programa académico al que estoy cursando actualmente se llama Agronomía. El código de curso es 303019, el número del grupo es 303019/120. Esta presentación está dedicada a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, de las Escuelas de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente, ECAPMA. Bien, así que iniciemos a la respuesta a la pregunta número uno. Mediante un diagrama o dibujo realizado a mano por usted mismo, explique cómo ocurre el proceso de la fijación biológica de nitrógeno. Bien, este punto se relaciona con el ciclo del nitrógeno, así que bien, iniciemos. Aquí, como ustedes pueden observar, hice una ilustración acerca de cómo es el ciclo del nitrógeno. Como ustedes pueden observar aquí al frente, como en el título, tenemos el ciclo del nitrógeno, que es el N2, el nitrógeno atmosférico o el nitrógeno gaseoso que se encuentra en la atmósfera. Así que, pues nada, iniciemos con la parte izquierda el N2, que es el nitrógeno atmosférico. Este nitrógeno baja a la Tierra y se queda fijada en la Tierra. Este se le llama el proceso de la fijación. Entonces, en este proceso de fijación hay unas bacterias, las cuales se llaman las bacterias nitrificantes, donde las bacterias nitrifican el nitrógeno y convierten este en nitrito, que posteriormente se convertirá en nitrógeno amoniacal. El nitrógeno amoniacal es el nitrógeno que las plantas mejor pueden asimilar o que mejor pueden romper su cadena molecular para poder asimilar el nitrógeno. Así que pues aquí en esta ahorita donde está mi mouse pueden observar cómo son las bacterias nitrificadoras. También cabe recalcar que asimismo como existen las bacterias nitrificadoras, existen las bacterias desnitrificadoras, las cuales hacen lo que dice su propio nombre, desnitrifican el nitrógeno, así que el nitrógeno nitrado ya nitrogenado, que posteriormente lo hicieron las bacterias nitrificantes, pasa por estas bacterias desnitrificadoras y convierten el nitrógeno nitrificado en nitrógeno N2 o en nitrógeno atmosférico, donde convierten el nitrógeno a nitrógeno gaseoso, que posteriormente sube a la atmósfera y se queda ahí. Bueno, como me había quedado anteriormente, tenemos el nitrógeno amoniacal, el cual es asimilado por las plantas, ¿no? Aquí donde está mi mouse, pueden observar que parte del nitrato se queda en la tierra. Así que sí, mientras las bacterias nitrificadoras pues nitrifican el nitrógeno, parte de este nitrógeno se queda en la tierra, donde posteriormente pasan por las plantas y las plantas asimilan este nitrógeno amoniacal. Entonces aquí pasa un proceso muy curioso donde cuando la planta cumple con su proceso fenológico y la planta muere, pues queda materia orgánica vegetal en la tierra. Entonces, mientras se descompone esa materia orgánica vegetal, se descompone o se descompone o se volatiliza el nitrógeno que estaba en la planta, porque sabemos que las plantas necesitan el nitrógeno para hacer sus procesos metabólicos, así que en las células vegetales está el nitrógeno y al morir, pues esas células vegetales liberan este nitrógeno. Cuando lo liberan, este nitrógeno pasa a convertirse nuevamente en N2, nitrógeno atmosférico. Como ustedes pueden observar aquí, hice un pequeño animalito, un pajarito, el cual está haciendo pues sus heces fecales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un pájaro se come la semilla de una planta o se come parte de la hoja de esta planta, está ingiriendo nitrógeno. Como lo expliqué anteriormente, las células vegetales tienen nitrógeno. Entonces, al ingerir estas células vegetales, también están ingiriendo nitrógeno y por lo tanto, cuando vaya a hacer sus heces fecales, van a ser heces fecales nitrogenadas. Un claro ejemplo con esto vendría a ser las vacas, ¿no? Que las vacas consumen el pasto es uno de los vegetales o de las plántulas que más nitrógeno requieren en su proceso fenológico, entonces cuando estas hacen sus heces fecales es una hez fecal muy nitrogenada. Así que cuando esta hez fecal nitrogenada
se descompone ya sea por bacterias o los microorganismos que se encuentran en la tierra, también se descomponen por los hongos que podemos ver aquí. Para completar un poco más cómo es el ciclo del nitrógeno, voy a hacer un breve resumen de cómo es. Cabe recalcar que esta ilustración no es mía, la saqué de internet, ahí abajo está el enlace bibliográfico y solamente lo tomaré como ejemplo para completar la explicación de la ilustración de mi ciclo del nitrógeno. Entonces decimos lo siguiente, tenemos el nitrógeno atmosférico gaseoso, N2, que es el que les expliqué anteriormente. Este nitrógeno atmosférico pasa a la Tierra donde se fija, donde se queda en ese momento, y en ese proceso de fijación se convierte en amoníaco, nitrógeno amoniacal. Este nitrógeno amoniacal es un tipo de nitrógeno que es muy buen asimilable para la planta. Entonces las raíces de la planta asimilan este nitrógeno y a esto se le llama la transmisión de plantas y animales, donde la planta asimila el nitrógeno. Tenemos aquí el conejo se come la planta, como expliqué anteriormente, las células vegetales contienen nitrógeno, entonces cuando vaya a hacer sus heces fecales, las bota y las heces fecales se descomponen gracias a los microorganismos que se encuentran en la tierra y los hongos. Entonces esto se le denomina los desechos y restos. Entonces estos desechos y restos se descomponen y se convierten en amoníaco o nitrógeno amoniacal. Este nitrógeno amoniacal pasa por el proceso de nitrificación en las células, no, perdón, sino en las bacterias nitrificadoras, donde posteriormente pasa a ser nitratos del suelo. Como expliqué anteriormente, también está la contraparte de las bacterias nitrificadoras, que son las desnitrificadoras, donde convierten el nitrógeno amoniacal o el nitrógeno hidratado en nitrógeno gaseoso atmosférico, que vendría a ser el N2. Bien, pues ya explicada cómo fue el ciclo del nitrógeno, vamos con la respuesta a la pregunta número 2, donde dice: hago un cuadro paralelo donde diferencie en qué consisten los tres tipos de fijación biológica de nitrógeno: la fijación biológica de forma libre, la simbiótica y por asociación. Así que voy a explicar brevemente qué significa claro, con su cuadro comparativo. Entonces decimos que tenemos a la izquierda tenemos la fijación biológica de forma libre. Consiste en la fijación de nitrógeno atmosférico por microorganismos que no hacen ninguna relación con las plantas o sus raíces. Bien, tenemos la fijación biológica de nitrógeno simbiótica, que consiste en la fijación de nitrógeno atmosférico por microorganismos que establecen la relación de la planta o sus raíces, o lo que comúnmente se le llama la simbiosis. Un ejemplo de simbiosis pueden ser los hongos micorrizógenos, donde hacen la simbiosis con la raíz de la planta y hay como especie de un trueque, ¿no? En ese trueque, la planta, cuando hace su proceso de fotosíntesis, libera un azúcar. Este azúcar se llama glucosa, al liberar las raíces. Bien, entonces las bacterias, como sabemos, les gusta muchísimo el azúcar. Entonces, las bacterias toman este azúcar como un nutriente, como comida, y a cambio les brindan micelios micorrizógenos, que son como pequeños hilos que sirven para mejorar la toma de sales minerales y los nutrientes que hay en la tierra, que con las simples raíces de las plantas no podrían llegar. Así que pasamos con la fijación de nitrógeno por asociación, que consiste en la fijación de nitrógeno atmosférico por microorganismos que viven en asociación con cianobacterias, las cuales fertilizan la fijación de nitrógeno. Tenemos la azoya y la anabaena. Entonces pasamos con la segunda parte, donde dice: en la fase de nitrógeno en la vida libre, en la fase de nitrógeno en la vida libre de la bacteria hay anaerobios estrictos y anaerobios facultativos. Los anaerobios son los que requieren los anaeróbicos son los que no requieren de oxígeno para vivir, si no estoy mal. Pasamos con cuando la planta cumple con su proceso fenológico y esta muere, libera nitrógeno al suelo, que posteriormente será asimilado por otras plantas. Fue lo que expliqué anteriormente en el ciclo del nitrógeno por las células vegetales y por la descomposición de la materia orgánica de la planta. Pasamos con la fijación biológica de nitrógeno por asociación, donde las cianobacterias y hongospermas
brindan un entorno estable con el agua a cambio de nitrógeno fijado. Vamos con las bacterias nitrificantes libres, son una fuente de nitrógeno asimilable para las plantas. En la fijación biológica de nitrógeno simbiótica, decimos que en esta fijación de nitrógeno contiene compuestos enzimáticos llamados nitrogenintasas, las cuales permiten una mayor asimilación del nitrógeno de la planta. Un ejemplo de este podría ser las fosfonantasas, que son una enzima que tienen algunas bacterias o microorganismos para poder asimilar el fósforo de una molécula de fosfonatos. Los fosfonatos son una molécula que están compuestas por una molécula de carbono y una de fósforo. Estas moléculas no se pueden romper, ¿sí? O sea que por lo menos no es una fuente de fósforo buena para la planta, o bueno, perdón, para los microorganismos para cumplir con su ciclo de asimilación de nutrientes, ¿no? Entonces esas bacterias tienen como una enzima que se llama fosfonantasas, las cuales le permiten romper como esas moléculas de fósforo y poderlo asimilar. Pues lo mismo sucede con las nitrogenintasas, ¿bien? Pasamos con la fijación biológica por nitrógeno o por asociación, donde los líquenes son asociaciones simbióticas entre un hongo llamado micobionte o una bacteria. Esto vendría a ser igual a la simbiosis que hay entre la raíz de una planta y un hongo micorrizógeno. Hay como especie de un trueque o un beneficio mutuo por ambas partes. Así que bien, esto ha sido todo, esta ha sido mi explicación. Espero haberme explicado bien, que ustedes me hayan entendido y muchas gracias por ver esta presentación. Aquí tenemos las bibliografías de las cuales saqué la información y donde también saqué las imágenes que usé en esta presentación. Así que eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto mi presentación y hasta luego.